La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Prevención de Riesgo Eléctrico en Época Navideña. Nos acompaña nuestra experta Nelly Parra, ingeniera ambiental especialista en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Ingeniera Nelly, muy buenos días, bienvenida. Bienvenidos, muchas gracias Lina por la introducción. Bueno, pues qué rico tenerlos a ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es demasiado importante para todas estas épocas que se nos avecinan y que nosotros conocemos como nuestra época navideña. Época para estar en paz, para estar en familia, pero muy importante, estar seguros. Vamos a mirar entonces, como Lina ya nos lo decía, vamos a hablar sobre la prevención del riesgo eléctrico en época navideña. Bien importante, ¿no? Ahorita vamos a mirar por qué es un tema tan interesante, por qué es un tema tan importante. Tenemos también en cuenta aquí, muchas gracias Lina, y pues sin más preámbulos, vamos a ir a hablar de lo que es nuestro objetivo general. Entonces, tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de todas estas actividades tan importantes que estamos realizando, es necesario que tengamos un objetivo que no es otra cosa más que identificar todos esos peligros. Recuerden que identificamos el peligro y administramos los riesgos. En este caso, identificar los peligros y riesgos eléctricos a los cuales nos exponemos durante la época navideña. ¿A quién no le gusta ver la casa llena de luces, llena de colores? Pues a muchos de nosotros, ¿cierto? Y aquí viene una situación que es a la que nosotros nos exponemos cuando no somos tan juiciosos y nosotros pues hacemos cositas que creemos que están bien, porque nadie se desvía de una situación simplemente por creer o por querer hacerlo.
Entonces queremos también motivar la consulta sobre la normatividad vigente y asegurar una buena gestión del riesgo eléctrico con el fin de prevenir pérdidas, más en esta época que, como les estaba mencionando, es una época que debe estar llena de muchas situaciones bonitas para nosotros. Dentro de toda esta parte que nosotros vamos a trabajar, pues vamos a tener muchos temas que estamos viendo acá, como por ejemplo, qué sucede con la prevención del riesgo eléctrico. O sea, ¿qué tenemos nosotros acá? Primero es que pues es una época en la que nosotros estamos felices, nos relajamos, queremos ver nuestra casa diferente, queremos que nuestra casa se vea bonita, queremos que nuestra casa se vea linda, pero ustedes creen, con lo que están viendo en esta foto acá, en esta diapositiva, ¿ustedes creen que realmente nuestra casa se ve linda con estos cables atravesados por todo lado? Y más todavía cuando nosotros menospreciamos el riesgo. Es que eso, un cable, otro cable, otro cable, eso no pasa nada. Es que la gente, ¿cuántos incendios han ocurrido durante la Navidad? ¿Cuántas personas se han electrocutado? ¿Cuántos niños han muerto a raíz de todas estas situaciones? Nosotros acá desde Positiva los queremos invitar a que trabajemos desde ya, en este momento que estamos armando el árbol, que estamos armando el pesebre, que estamos iluminando nuestras casas. Ya es el momento para que empecemos a trabajar en la prevención de todo este riesgo eléctrico. Creemos que a nosotros no nos va a pasar. Eso le pasa a todo el mundo. A mí no me pasa, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado muchas veces. Creemos que a todo el mundo le puede ocurrir, menos a nosotros. Por lo cual, nosotros no nos preparamos para atender situaciones difíciles. Todo lo vemos color Navidad. ¿Cuál es el color Navidad? El color alegría, el color integración. Y no olviden que aunque estemos hablando de prevención del riesgo eléctrico, debemos de seguir cuidándonos, manteniendo la distancia social. Nos emocionamos y se nos olvidan todos los peligros y los riesgos que hay alrededor de nosotros. Para que nosotros podamos tener una Navidad tranquila, una Navidad sin incidentes, una Navidad sin accidentes en la casa, vamos a conocer inicialmente un poquito acerca de lo que es la prevención del riesgo eléctrico. Nosotros muchas veces pensamos que solamente los electricistas pueden llegar a tener accidentes por riesgo eléctrico, ¿cierto? Y yo no soy electricista, pero entonces yo quiero ponerle más luces al árbol. Y yo no soy electricista, pero yo quiero que el pesebre esté iluminado. Y yo quiero que tenga una fuente de agua, porque eso sí, pesebre sin fuente de agua no va. Y cerca de la fuente de agua tenemos las conexiones eléctricas. Pues bien, hoy vamos a aprender un poco toda esta parte de la prevención del riesgo eléctrico y vamos a mirar qué sucede cuando nosotros nos desviamos de todos esos caminos que deben de ser seguros. Entonces, inicialmente, los electricistas, que son las personas que conocen de electricidad, tratan con una de las fuerzas más impresionantes desarrolladas por el ser humano. Esta fuerza tan impresionante se llama la electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el flujo de electrones a través de un cuerpo conductor. No se puede negar la peligrosidad de trabajar con ella. Trabajar con electricidad es peligroso. ¿Cuántos de ustedes de pronto por allá no han sentido el cosquilleo o cuántos de ustedes no los han separado ya de una fuente eléctrica? Seguramente los que me están escuchando y saben que les ha sucedido todo esto, dicen, oiga, sí, como que por ahí hay algo de razón, ¿cierto? Sin embargo, tampoco se desconoce el hecho de que un incidente eléctrico, en la mayoría de los casos, sucede por errores humanos y no por la electricidad de la misma. ¿Cuáles son los errores humanos? Acabamos de mencionar algunos de ellos, ¿cierto? El exceso de confianza, a mí no me va a pasar, un cablecito más no pasa nada, póngamele la fuentecita, pero encima de ese monte el otro, mire que es que la lucecita, esa lucecita azul se ve tan bonita y usted no la va a poner. Según las estadísticas, en el 98% de los accidentes interviene el factor humano, o sea que no es casualidad, el 98%. Nosotros durante esta época nos volvemos electricistas, somos muy creativos, ¿cierto? Y no está mal que seamos creativos, lo podemos hacer, pero hagámoslo con seguridad. Por eso este taller del día de hoy es tan súper, hiper, mega importante para todos, para cuidarnos, para estar sanos, para estar salvos en nuestra casa, pero también
para cuidar a nuestros hijitos, para cuidar a nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Por favor, tengamos cuidado con todos ellos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todos estos accidentes, si nosotros respetamos y cumplimos las normas de seguridad, todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos. Todos los accidentes eléctricos, si se hubieran respetado las normas, se hubieran podido evitar todas esas pérdidas. Pues les cuento que nosotros tenemos muchas regulaciones. Tenemos regulaciones nacionales y tenemos regulaciones internacionales. Ay, ¿cómo así? Claro, nosotros contamos en Colombia con algo que se llama el RETIE. El RETIE es el reglamento técnico de las instalaciones eléctricas, es decir, allí es donde nos dicen cuándo debe utilizar un cable encauchetado, de qué color, de qué calibre, cómo es la señalización, la demarcación de las áreas y demás. Contamos también con el National Electrical Code, que es de la National Fire Protection Association 70, que no es otra cosa más que la reglamentación para construcción de instalaciones. Entonces resulta que hoy en día las casas modernas nos las hacen a nosotros con RETIE y nos las hacen cumpliendo con todo este Código Nacional Eléctrico para todo lo que es las instalaciones. Pero entonces nosotros tenemos tomas reguladas. ¿Pero qué sucede? Que nosotros nos vamos a la ferretería de la esquina y nos compramos las famosas multitomas eléctricas. Yo ya les estoy viendo la carita, estoy viendo los gestos que hacen. Dice que, ay, sí, eso nosotros lo hacemos. ¿Y qué sucede con esas multitomas? Pues que nosotros llegamos y le colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los enchufes que más nos quepan. ¿Y qué es lo más triste? Que cuando son las lucecitas, entonces esas lucecitas traen para hacer conexiones en serie, ¿cierto? Entonces ellas en la parte superior, yo les retiro la tapita y les conecto otra, y les conecto otra, y les conecto otra, y en una sola podemos llegar a conectar 5, 6 y 7. Más adelante vamos a ver por qué es tan peligroso hacer esa práctica. También contamos con la NFPA, que es la National Fire Protection Association 70E, que es la norma para la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Ella da las pautas para establecer lugares de trabajo eléctricamente seguros. Tenemos una práctica recomendada para el mantenimiento eléctrico, que es la NFPA 70B. Tenemos el National Electrical Safety Code, que no es otra cosa más que el Código Eléctrico Nacional de Seguridad. Y contamos con OSHA, que es la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, la norma OSHA, que esa también regula muchas cosas. Para que podamos entrar en materia, vamos a definir algunas cositas. Dentro de lo que vamos a definir tenemos el voltaje. El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados. Es decir, lo que nosotros conocemos por allá como los voltios, ¿cierto? También llamado diferencia de potencial eléctrica o tensión eléctrica. Y es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. Bueno, nosotros aquí pues no estamos siendo técnicos, no queremos dictar una clase de electricidad, pero pues que sepamos que el voltaje existe y que hace parte de nuestras definiciones que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a definir entonces qué es la corriente. Cuando nosotros hablamos de la corriente, hablamos de corriente eléctrica y decimos que es el paso a través de un cuerpo conductor. Un cuerpo conductor puede ser un cable, puede ser una superficie, puede ser mi cuerpo. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo así? ¿Eso puede pasar? ¿Mi cuerpo se puede ver afectado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros somos altamente conductores, porque en nuestro cuerpo hay sangre, hay agua, hay electrolitos, y ellos facilitan que la corriente pase a través de nuestro cuerpo. Por eso es que cuando una persona recibe una descarga eléctrica, y más adelante vamos a mirar todo lo que le sucede, qué es lo que pasa allí. Bueno, la corriente alterna. La corriente alterna es esta que ustedes están viendo aquí abajo, que viaja en forma osciloscópica. ¿Se acuerdan de esto por allá cuando veíamos trigonometría y geometría en la primaria? Seno, coseno, la parte positiva y la parte negativa, y que tiene un comportamiento osciloscópico. Pues bien, la corriente alterna es esa corriente eléctrica que es variable y en la que las cargas eléctricas cambian el sentido de movimiento periódico. Por eso les decía, acá está positivo, acá está negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Y hablemos de la corriente continua o corriente directa. Cuando hablamos de corriente continua o corriente directa, es esa corriente que fluye
de forma constante en una sola dirección. Mírenla acá, ella muy juiciosita está fluyendo en una sola dirección. Como por ejemplo, ¿qué? La luz de una linterna o cualquier otro aparato con baterías. Eso es corriente continua. Entonces no se nos olvide que tenemos la corriente continua y la corriente alterna. Nosotros tenemos un legado que nos dejó un señor que se llamaba Ohm. Tenemos otro que dejó Watt, tenemos otro que dejó Joule. Pero vamos a hablar aquí de la ley de Ohm, que es como lo más sencillito para nuestro ejercicio, para nuestro taller del día de hoy. Ohm nos dejó como herencia que el voltaje era igual a la corriente por la resistencia y se medía en voltios. Nos dijo que la corriente era igual al voltaje sobre la resistencia y que se medía en amperios. Y nos dijo que la resistencia era igual al voltaje sobre la corriente y que se medía en ohmios. ¿Eso por qué? Porque eso hace parte de la cultura general y lo vamos a necesitar ahorita más adelante para saber qué es lo que pasa entonces con nuestro cuerpo, qué es lo que pasa con nuestra salud cuando nosotros tenemos descargas eléctricas. Entonces aquí venimos y miramos qué es el riesgo eléctrico. Y en el riesgo eléctrico nosotros vamos a hablar que es esa posibilidad de contacto que puede ocurrir entre el cuerpo humano y la corriente eléctrica. ¿Les ha pasado? Oh, sí. Sí nos ha pasado. Es esa posibilidad de que en algún momento mi cuerpo entre en contacto con esa corriente y pueda resultar en un peligro para la integridad de las personas. Les voy a contar una infidencia. Imagínense que cuando yo tenía por allá como 13 o 14 años, en mi casa había que, para prender el bombillo, no había interruptor, porque lo habíamos dañado, porque los niños éramos muy inquietos, ¿no? Entonces lo habíamos dañado, entonces estaban los dos cablecitos sueltos. Y lo único que había que hacer era meter un cablecito entre el otro y ya, el bombillo se prendía. Pues a mí me pareció chévere con una mano agarrar un cablecito y con la otra agarrar el otro. Lo que yo pretendía era unir el cable que estaba pelado con el otro y empezar a jugar con ellos para mirar a ver qué pasaba. Claro, en aquel tiempo nada de seguridad, ¿no? O sea, ahí Nelly y Parra no sabían nada de seguridad. Pues les cuento que recibió una descarga eléctrica. Afortunadamente, la descarga me lanzó lejos y me soltó, pero fue terrible, me tuvieron que llevar al médico y demás. Entonces, eso es curiosidad a los niños, por eso al principio yo les estaba diciendo cuidado con los niños porque los niños somos muy inquietos. ¿En qué es eso del riesgo eléctrico? Pues erróneamente se piensa que el único riesgo producido por la electricidad es el choque eléctrico. O sea, cuando nosotros vemos que hay ese contacto y salimos disparados, bueno, cuando logramos soltarnos, ¿cierto? Pero también a veces nos quedamos ahí y, bueno, pasan cosas feas que vamos a ver ahorita. Tenemos el choque eléctrico, tenemos el arco eléctrico y tenemos las ondas de presión, de explosión, calor y proyectiles. Nosotros en este taller el día de hoy vamos a hacer especial énfasis en todo lo que es el choque eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, ¿qué es el choque eléctrico? Es lo primero que tenemos que definir. Ese choque eléctrico ocurre cuando una corriente fluye a través de una parte del cuerpo. ¡Oh! ¿Cómo así? Sí. Es decir, yo hice contacto con la corriente y ella viajó a través de mi cuerpo. ¿Qué se necesita para que se produzca un choque eléctrico? ¿Qué consecuencias puede producir y de qué depende la severidad del choque? Pues bien, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver qué puede suceder con todas estas cosas, porque este es el corazón de nuestro taller el día de hoy. Estamos hablando de prevención del riesgo eléctrico en la época navideña, un tema que nos viene como anillo al dedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesita para que se produzca un choque eléctrico? Entonces, para que circule una corriente a través del cuerpo humano, se necesita, ¿qué se necesita? Primero, 2 puntos de contacto eléctrico en cualquier parte del cuerpo, por donde la corriente entre y por donde la corriente salga. Normalmente, bueno, y eso pues normalmente siempre pasa, el punto por donde entra la corriente no es el mismo punto por donde sale. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Ay, ¿cómo así? Y lo otro que necesitamos es que haya una tensión entre esos 2 puntos, es decir, haya voltaje, es decir, haya paso. ¿Qué está sucediendo acá? La corriente también puede entrar a su cuerpo por un efecto de arco eléctrico. Claro, cuando se separan 2 conectores
y a través del espacio viaja el arco eléctrico y hace contacto con mi cuerpo. Eso también puede llegar a pasar. Siempre que se cumplan estas dos condiciones, el cuerpo será parte de un circuito eléctrico y circulará por él una corriente. Es decir, cuando yo hago contacto con un punto eléctrico y cuando hay tensión entre esos dos puntos. Es decir, entre la fuente y mi cuerpo. La tensión, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, nosotros siempre hemos creído que es el voltaje el que nos afecta y el que le causa daños al cuerpo. Pues bien, mis queridos amigos, hoy les quiero contar que no es el voltaje, sino que es la corriente. Y es esa corriente, y la corriente no fluye hasta que no cierra el circuito. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros tenemos ahí el circuito y voy y me conecto con él, pues obviamente yo cerré el circuito y en ese momento voy a sufrir una descarga eléctrica. Y se los puse en letra aquí bien grande. Cuide que no sea su cuerpo el que cierre el circuito. ¿Por qué? Porque cuando es nuestro cuerpo, pues vamos a sufrir consecuencias. Entonces vamos a mirar cuáles pueden ser esas posibles consecuencias cuando nosotros tenemos un choque eléctrico. Una de esas consecuencias es que la corriente que circula por el cuerpo debido a un choque eléctrico ¿qué puede llegar a pasar? Detener la respiración. No sé si dentro de aquí en la sala tenemos un muy buen número de participantes. Felicitaciones a todos por asistir. No sé si entre ustedes haya alguien que su cuerpo haya servido como cierre del circuito y le haya pasado esto, detener la respiración. Es decir, la persona para de respirar. Se interrumpe la circulación de la sangre, causa la actividad involuntaria de los músculos. Entonces es cuando ustedes se acercan a la persona que acaba de ser electrocutada o que está cerrando el circuito y en ese momento está pegada a la corriente y ustedes ven que hay movimientos tónicos clónicos de los músculos, es decir, que el músculo se contrae fuertemente, se suelta, se contrae, se suelta, se contrae, se suelta. Ahí eso está haciendo una actividad involuntaria de los músculos. Hay algo muy, muy triste que pasa como consecuencia del choque eléctrico y es que quema tejidos, pero nosotros no vemos que esos tejidos se han quemado. ¿Por qué no vemos? Porque la corriente viaja a través de nuestro cuerpo. Entonces yo no sé qué daños está sucediendo adentro. Ahorita vamos a mirar todo esto. Puede producir muerte inmediata por fibrilación ventricular o por parálisis cardiorrespiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Dejo de respirar, mi corazón se detiene, hago un paro cardiorrespiratorio y la persona muere. Entonces, ahí debemos de tener especial cuidado con esas cosas. Pero, ¿qué otras consecuencias nosotros tenemos? Podemos llegar a sufrir quemaduras. Y tengan en cuenta que una quemadura eléctrica jamás, nunca va a ser igual a una quemadura térmica. La quemadura térmica es por temperatura. La quemadura eléctrica es por contacto con la corriente. Una herida de una quemadura térmica se localiza en el área de la quemadura. Es decir, tú ves, yo hago contacto, por ejemplo, con la tapa de una olla caliente y digo, ay, wow, veo ahí en la epidermis que se me pone cafecito, ¿cierto? Y como que la piel se me achucharra. Bien, ahí esa es una quemadura térmica, yo la puedo ver, yo sé en dónde tengo la quemadura y me duele y entonces nos aplicamos ahí aloe o en otras cositas para curarnos un poquito para mitigar el dolor. Pero ¿qué sucede cuando la herida es producida por una quemadura eléctrica? Ella puede afectar cualquier órgano o tejido que se encuentre entre el punto de entrada, es decir, por donde ingresó la corriente a mi cuerpo y el punto de salida de esa corriente. Es decir, ese recorrido que hace la corriente a través de mi cuerpo hasta salir del mismo puede causar daños severos a los órganos y a los tejidos. Entonces, las quemaduras eléctricas causan efectos tardíos y lesiones profundas graves. ¿Por qué? Yo no lo puedo ver, que no corresponden a la apariencia relativamente sana de la piel. O sea, yo no veo pues que mi piel, aparentemente uno ve por donde entró, de pronto puede estar la manito roja o de pronto no, pero interiormente pueden haber ocurrido bastantes daños. Entonces, esos tejidos, la piel se ve sana y los tejidos superficiales, pero por donde hizo el recorrido, la corriente, podemos estar teniendo serios problemas. Es decir, allí podemos nosotros tener quemaduras de esos órganos internos y de esos tejidos, pero no los vemos.
Vamos a mirar qué sucede. Miren lo que está sucediendo ahí. Imagínense por un momento que usted sufre un choque eléctrico. Mire cómo se está. Miren lo que está pasando acá. Mire cómo se nos está desplazando ahí la corriente. ¿Vieron lo que pasó? Entonces, se los voy a volver a colocar para que vean el paso de la corriente. Imagínese por un momento que usted sufre un choque eléctrico y que la corriente pasa desde su hombro a un dedo de un brazo. ¿Sí ven? Y salió. Ahí pasó la corriente y salió. Usted puede tener una herida leve en la piel. ¿En dónde? Aquí, por donde entró, ahí, por donde entró la corriente. Ahí usted puede tener una herida leve. Claro, porque por ahí entró la corriente. Y también usted puede tener una herida leve aquí, en el dedito por donde salió. Ay, 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 me dolió. La función de su brazo puede estar intacta. Yo puedo mover el brazo, pero puede que sienta un dolor prolongado. Es decir, yo siento como cuando hago mucho ejercicio y hay un calambre y el músculo queda muy, muy adolorido y ustedes van a estirar el brazo y ay, 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 duele. Eso puedo sentir. Lo que sucede es que el tejido del músculo y el nervio pueden haber sido dañados por el choque y estos tejidos pueden estar muriendo. Entonces, miren cómo entra esta descarga eléctrica a través del hombro. Ella hace su recorrido, mírenlo acá, y va a salir por este dedo. En este recorrido que hizo esta descarga eléctrica por acá, aparentemente yo muevo el brazo y digo, ay, sí, estoy bien, pero tengo dolor, hay un intenso dolor, el músculo se siente fatigado, se siente cansado, así como cuando ustedes van al gimnasio y hacen muchas mancuernas y levantan pesas y, bueno, mejor dicho, sanos, sanotes, puros machotes, y salen de allí y están lastimados. Eso es exactamente lo que se siente. Pero muchachos, ahí no termina todo. ¿Qué tenemos que hacer? Resulta que ahí, además de eso, cuando los músculos se degradan, los riñones excretan un subproducto que ha sido generado por esos músculos. Si ha recibido un choque eléctrico, tenga en cuenta que la orina es más oscura de lo normal. Ese es uno de los signos de que se ha producido un daño muscular. La orina se pone más oscura, se pone como un color colombiana o más rojizo, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Siempre que tenga una descarga eléctrica y usted siente ese cansancio, esa fatiga muscular o la orina se ponga más oscura de lo normal, usted inmediatamente debe de recibir tratamiento médico. Es más, si recibió la descarga eléctrica, váyase ya para el médico. ¿Por qué? Porque usted sufrió un choque eléctrico y necesita que lo revisen y necesitan ver que usted realmente está bien. ¿Por qué? Porque recuerden que la electricidad, al pasar la corriente por mi cuerpo, puede lesionar órganos vitales como el corazón o el cerebro, sin que necesariamente haya quemadura. Puede que sí haya quemadura, pero también puede que no haya quemadura. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son esas consecuencias del choque eléctrico? Sucede que los músculos del cuerpo son controlados por el sistema nervioso a través de corrientes eléctricas de bajo valor. Claro, de hecho a nosotros a veces vamos y para la terapia nos hacen choques eléctricos, pero muy suaves, ¿cierto? Que apenas hacen así como cosquillitas y sentimos que nuestros músculos se contraen y ya, chévere, eso es terapia. Pero, ¿qué sucede? En caso de que la persona reciba una descarga eléctrica, un choque eléctrico, las corrientes del sistema nervioso se alteran y el movimiento de los músculos es más rápido y más fuerte. Eso es lo que nosotros conocemos como una contracción muscular. Es decir, tú sientes que el músculo se contrae y que el músculo se relaja, se contrae y se relaja. Después de que pasa eso, queda un dolor terrible. El músculo se siente completamente cansado, agotado. Si la contracción muscular es muy fuerte, es decir, si yo fui, mi cuerpo sirvió como cierre del circuito, yo quedo conectado al conductor, ¿cierto? A ese equipo, a ese conductor de la corriente, no me puedo soltar. En ese momento, cuando yo me quedo conectado a ese conductor, está pasando corriente y mis músculos se están tensionando. ¿Por qué? Porque hay una lucha en que yo me quiero liberar de la corriente, mi cuerpo se quiere soltar, pero la corriente está pasando a través del cuerpo y no me permite hacerlo. Es decir, yo no me puedo soltar. Es posible, cuando está sucediendo eso, que los pulmones se presionen porque hay una contracción muscular general, ¿cierto?
Y recuerden que nosotros tenemos el diafragma, que es el músculo de nuestra respiración. Entonces nosotros, al estar allí sujetos, al estar agarrados de ese cuerpo conductor que está viajando la corriente, puede ser que nuestros pulmones se presionen tanto que pueden llegar a producir asfixia. Es decir, paro de respirar, dejo de respirar. Y en ese momento la persona accidentada puede inclusive llegar a morir. Miren cómo es toda esta situación. Por eso es tan importante toda esta charla que estamos teniendo hoy y es tan importante que por favor no vayamos a saturar los circuitos y que seamos muy, muy, muy juiciosos con lo que estamos haciendo en nuestra casa. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo llegué y encontré que hay una persona que está sirviendo para cerrar el circuito. Oh, por Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Lo primero que usted tiene que hacer es desconectar la corriente. ¿Cómo hago? Vaya, baje los breakers. Vaya, baje los breakers, los tacos. Vaya, bájelos. Se complica si el accidentado bloquea el camino hacia el elemento de desconexión. Entonces resulta que ustedes estaban haciendo sus experiencias y sus experimentos ahí en el arbolito, en el pesebre, y los agarró una descarga eléctrica y resulta que ustedes están ahí agarrados en esa descarga eléctrica y para pasar a la toma corriente, para desconectarla o para pasar a los fusibles, ustedes están siendo obstáculo para llegar allá. Imagínense eso tan terrible. Quiere decir eso que obviamente nos vamos a demorar más tiempo para que nos desconecten, porque mientras buscan cómo pasar. Entonces, se deberá llegar al interruptor con un objeto aislante. A la persona que está conectada a esa descarga eléctrica, yo no la puedo tocar en ningún momento. ¿Por qué? Porque recuerden que a través de nosotros viaja sangre y tenemos agua en nuestro cuerpo y tenemos electrolitos. Entonces, nosotros somos conductores. Hay alguna vez por allá en el Chavo del Ocho veíamos que uno de ellos quedó conectado al breaker y llegó otro y lo cogió y todos pensaban que era que estaban bailando y se agarraban unos a otros de las manos y todos seguían moviéndose. Bueno, ese es el ejemplo más típico de que podemos seguir siendo conductores si hacemos contacto con la persona que está conectada. Por eso es que debemos utilizar un objeto aislante para poder descargar al interruptor. El sistema nervioso se altera, claro. Los movimientos y los músculos, su movimiento es más rápido y es más fuerte, ya vimos por qué, y es lo que nosotros conocemos como una contracción muscular, que ya expliqué de qué se trata. ¿Qué más tenemos que hacer? Entonces, lo primero, desconectar la corriente. No toco a la persona que está conectada a la corriente. ¿Por qué? Porque voy a servir como conductor. Alejar de la zona de peligro. Si no se puede desconectar, debe procederse con precaución. La persona que va a prestar la ayuda debe ir provista de aislamiento eléctrico, que puede conseguirse con mantas o prendas de vestir. Pero esas mantas y prendas de vestir deben estar completamente secas, no pueden estar húmedas. Entonces, ¿qué hago? Voy, agarro el cubrelecho de la cama y agarro a la persona y la halo, pero yo me protejo, es decir, estoy aislado. Solo entonces podrá moverse el accidentado. En ningún caso deberá ser tocado directamente. No se puede tocar. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con el circuito. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, no se les olvide, desconecté la corriente. Si no puedo desconectar la corriente, utilizo sistema de aislamiento como las mantas y lo voy a separar. Después de que he hecho eso, voy a determinar las lesiones, es decir, qué le pasó a mi pobre accidentado. Hay que determinar si además de las posibles lesiones externas, las quemaduras que ustedes pueden observar, recuerden que en una descarga eléctrica puede haber o no quemadura. En ese caso, entonces ustedes hacen un examen cefalocaudal. ¿Qué quiere decir un examen cefalocaudal? Empiezo a revisar de la cabeza a los pies y empiezo a mirar en dónde tiene quemaduras. Existen también lesiones de tipo interno. Recuerden que el viaje que realiza la corriente, ahorita lo vimos cuando entró por el hombro, puede estar causando lesiones internas, puede inclusive llevar a un paro respiratorio o a un paro cardíaco o a los dos, un paro cardiorrespiratorio. Cuando eso sucede, es necesario aplicar el proceso de RCP o reanimación cardiopulmonar. Por eso es tan importante que asistan ustedes a todas estas capacitaciones de brigadas de primeros auxilios y demás. Y realizar la reanimación. Aquí solamente un paréntesis. El hecho de que nosotros hagamos reanimación cardiopulmonar no quiere decir que la persona puede sobrevivir, ¿no?
Entonces tenemos que estar preparados para todo. Colocar al accidentado en posición lateral. La posición lateral va a favorecer de pronto a algunas personas, pueden vomitar. Si lo tengo en posición de cúbito quiere decir así como lo están viendo ustedes en la foto, él completamente acostado y vomita, pues esta persona puede broncoaspirar. Entonces lo que hacemos es que le ayudamos colocándolo de lado, compruebo que tenga respiración, que haya circulación. ¿Cómo lo puedo hacer? Le puedo apretar los deditos y miro el llenado distal. El dedito cuando yo lo aprieto se pone blanco. Hagan el ejercicio, verán. Apretes en el dedito, la yema del dedo, el que ustedes quieran, y suéltenlo. Él se pone blanquito, pero ven que a los milisegundos o al segundo ya tiene otra vez su color rosadito común y normal. Esa es una forma de uno comprobar si realmente está teniendo una buena circulación sanguínea. Además, esta posición, pues normalmente la persona se debe proteger del frío. Hoy, por ejemplo, está haciendo mucho frío en Bogotá, ha llovido terrible y ayer y todos estos días. Entonces, normalmente estamos pues hablo de Bogotá, pero pues sé que seguramente de otras partes del país también me están escuchando y ahí tenemos frío. Entonces, hay que protegerlo del frío, es decir, yo le coloco una manta, pero tengan en cuenta que la manta esté seca. Y tengan también cuidado con la humedad o con el calor excesivo. Y ahorita vamos a mirar por qué hay que tener cuidado. Vamos a mirar de qué depende la severidad de ese choque. Entonces, hagamos un pequeño resumen de qué debo de tener en cuenta la conducta a seguir. Desconecto la corriente, alejo la persona de la zona de peligro, determino las lesiones, examen cefalocaudal y coloco al accidentado en posición lateral. ¿Para qué? Para favorecer respiración y en caso de que vomite no nos vaya a broncoaspirar. ¿Listo? Vamos a mirar la severidad del choque. Entonces, miren lo que sucede acá. Vean, ahí recibió la corriente, vieron por dónde pasó y miren por dónde va a salir. Entonces, vamos a regresarlo. La severidad del choque depende de 3 factores. La ruta más frecuente que toma la corriente es entre brazo y brazo o entre cabeza y suelo. Entonces vamos a mirar, entró por el brazo. Miren cómo va a entrar, ahí entró por el brazo, sube por el brazo, atraviesa el tórax y va a salir por el otro brazo. ¿Por dónde vieron que pasó? Ah, bien, ahí quedó el recorrido. Sí, señores, pasó por el corazón. Cuando el punto de entrada es una mano y el de salida es la otra, ocurren frecuentemente, la mayoría de las veces, lesiones cardíacas. Pueden haber arritmias, fibrilación y ventricular, como el caso, por ejemplo, de llegar a un paro cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los 3 factores? Primero, la ruta de la corriente, es decir, por dónde entró. La duración de la corriente en el cuerpo, es decir, cuánto tiempo se demoró desde que entró por acá. ¿Sí vieron? Lo voy a volver a colocar. ¿Cuánto tiempo se demora? Miren, desde que él entra por acá, sube por el bracito, atraviesa el tórax y luego sale. ¿Cuánto tiempo se demoró eso? Y la intensidad de la corriente, es decir, cuántos miliamperios o cuántos amperios. Espero que estemos yendo claros. No se les olvide, por favor, me dejan sus preguntas en el chat, que al finalizar la charla, con mucho gusto, las estaré contestando. Entonces, ¿qué más debemos de tener en cuenta? Cuando el punto de entrada está en la cabeza, ocurren lesiones en el sistema nervioso y el punto de salida podría ser cualquiera, es decir, va al suelo. Entonces, miren lo que sucede acá. Ahí entró la descarga, ¿sí vieron? Entró por la cabeza, lo vuelvo a colocar. Mírenlo aquí en la parte superior, cómo está ingresando, entró. ¿Y qué sucedió con él? Miren el recorrido que hizo. Entra por cabeza, atraviesa todo lo que es cerebro y va a bajar aquí por la parte posterior de la espalda, puede también por la parte delantera, pero en este caso está afectando sistema nervioso central. Y recuerden que nosotros aquí por nuestra médula tenemos la pía madre, dura madre y endomadre, que son bien importantes dentro de nuestro sistema nervioso. ¿Y ella qué está haciendo? ¿Quién es ella? La corriente. ¿Qué hizo? Buscó una salida. O sea, cuando entra por la cabeza, por eso la ruta más frecuente entre la cabeza y el suelo. Ella busca por dónde salir. Puede ser que salga por acá, puede ser que llegue hasta el suelo y salga por el pie, o puede ser, yo alguna vez en mi vida fui enfermera y en la clínica San Pedro Claver, en ese tiempo existía, recuerdo que fue una de las motivaciones que tuve para estudiar salud y seguridad en el trabajo,
y es que llegó un trabajador de la empresa de energía que había sido electrocutado, el rayo había entrado por la cabeza, la descarga eléctrica, y salió por los testículos. Entonces, los testículos del señor eran como una coliflor morada, pero completamente abierta. Y estando allí trabajando, yo le pregunté al ortopedista, porque además el señor tenía fracturas, le pregunté, ¿qué podemos hacer? Esto no puede ser. Y la respuesta que me dio, hay que trabajar en prevención. Y a partir de ahí empecé a trabajar en prevención, por eso ya no soy más enfermera, sino me volví ingeniero. Y me volví ingeniero para poder ayudar a los demás a que no se accidenten. Y por eso es que me encanta poder compartir con ustedes todo esto, porque es una forma de cumplir con ese trabajo de promoción y prevención. ¿Qué más sucede con esa parte de la severidad del choque eléctrico? Miremos qué sucede. Normalmente la corriente, mírenla, ahí viene, entró a través de un brazo o piel. No es fatal, pero puede producir quemaduras severas. Entonces voy a volver para que veamos, vamos a mirar primero esta, de este lado, acá, y vamos a mirar cómo ella entra. Miren, ahí viene, entró por el brazo y salió. Hizo este recorrido. Las lesiones de órganos y vísceras internas ocurren cuando los puntos de entrada y salida están ubicados en el tronco, es decir, acá. Veamos este de acá, ¿qué pasa? Él entra, la corriente entra, parecido en el caso anterior, y atraviesa, es decir, ella ocurre cuando los puntos de entrada y salida están ubicados en el tronco. La corriente entró por acá o pudo entrar por acá y atravesó por acá. Entonces, allí la corriente puede causar daños severos a todo lo que son los órganos que nosotros tenemos ubicados en el tronco, que tenemos estómago, riñón, pulmón, vesícula, hígado, intestino grueso, duodeno, yeyuno y león, el intestino grueso, en este caso transversal, descendente y ascendente, ¿cierto? Ahí pueden haber daños graves. Fíjense toda la severidad. ¿Qué más sucede? ¿Qué más puede ocurrir? Estoy lavando las papas y me llaman, ay, venga, ayúdeme a colocar acá. Me voy con las manos húmedas. ¿Qué sucede? La humedad mejora la conexión eléctrica, mejora esa conducción. Por lo tanto, aumenta los efectos del choque eléctrico, es decir, aumenta la severidad, es decir, aumenta el daño. 200 voltios en un cuerpo húmedo pueden ser tan letales como 8000 voltios. Miren la gran diferencia. ¿Y todo por qué? Porque el cuerpo está húmedo. Por eso es que se les recomienda mucho, se les insiste, señores, cuando ustedes utilicen sus barberas eléctricas, por favor, no, si lo van a hacer en el baño, cierren por favor la llave y asegúrense de que ustedes no tengan sus manos húmedas. ¿Por qué? Porque miren lo que les estamos trayendo acá. Y en el caso de nosotras las mujeres, porque nosotras tampoco nos salvamos, ¿no? Cuando nos vamos a secar el cabello y utilizamos el secador y lo utilizamos ahí cerca del lavamanos, asegurarnos que las manos están secas y que no tengo fugas de agua o que no estoy parada en un charco. ¿Por qué? Porque va a aumentar la conductividad. Una víctima de un choque eléctrico no se puede soltar si por ella circulan 10 microamperios. 10 microamperios, miren, es poquitico, pero si por ella circulan 10 microamperios no se pueden soltar. O sea que cuando yo tuve el evento tenía menos de 10 microamperios porque me lanzó. Observe cómo en un cuerpo húmedo se necesita mucha menos tensión para que circulen 10 microamperios. Miremoslo acá. Vayámonos, por favor, a las manos secas y a las manos, véanlo. Las manos secas, ¿sí ven? ¿Y qué pasa con las manos húmedas? Miren cómo viaja de rápido. Por favor, préstenle atención aquí a la manito rojo y a la manito azul. ¿Por dónde entra? Manito rojo. ¿Entró? Vean, ¿sí ven tan rápido que lo hace? De 800 voltios puede pasar a 8000 voltios para que circulen los 10 microamperios. Con las manos secas. Pero con las manos húmedas solo de 200 voltios a 480 voltios para que circulen los 10 microamperios. Es decir, necesito un voltaje muy bajo porque la resistencia es baja. Entonces la corriente va a viajar rápidamente a través, miren por dónde entró, miren el recorrido que hace aquí por el tórax y por dónde salió. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, humedad no, por favor. Bueno, ¿qué sucede con la severidad en el choque eléctrico? Entonces, tengamos en cuenta aquí.
Cuanto menos dure el paso de la corriente por el cuerpo, menos grave será la lesión. ¿Se acuerdan que lo vimos atrás? Cuanto más rápido entra y salga, es decir, cuanto menos resistencia encuentre en el cuerpo para viajar la corriente, menos van a ser los daños, porque ella va a entrar y va a salir rápidamente. Pero cuando hay resistencia, cuando se demora, entra y se demora mucho haciendo el recorrido en el cuerpo o no se puede liberar, las lesiones pueden ser graves, pueden ser severas. Entonces, cuanto menos dure el paso de la corriente, pues menor va a ser la gravedad. De ahí la importancia de que nosotros contemos con un buen sistema de protecciones. Y acá voy a hacer mucho énfasis nuevamente en nuestro arbolito de Navidad. Si tenemos que comprar más tomas corrientes, comprémoslas, pero no saturemos, no sobresaturemos los circuitos, porque esos circuitos se pueden recalentar, porque puede haber un choque eléctrico, porque puede haber un arco, porque puede haber un corto. Ahorita vamos a mirar qué más se puede llegar a presentar allí. Veamos qué más sucede y qué debemos de tener en cuenta con la intensidad de la corriente. Recuerden que la corriente la medimos en amperios. La corriente que circula por el cuerpo, o sea, los amperios, depende de la resistencia eléctrica, lo que les estaba diciendo ahorita, que representa el cuerpo al paso de la corriente. Hay unos factores que dependen, que marcan esa resistencia en el cuerpo. ¿Cuáles son? El sexo. Ay, ¿cómo así? ¿Los hombres son más resistentes o las mujeres son más resistentes? Bueno, depende. La constitución física. ¿Es muy delgado? ¿O es una persona obesa? ¿O es una persona de contextura más bien normal? La tasa de alcohol en sangre, la tasa de alcohol en sangre. Si la persona había bebido, si estaba de pronto con traguitos encima, que es cuando ocurre en la mayoría, es cuando se nos sale el sano sanote puro machote, ¿no? Cuando un traguito de más cambia todo en un instante. También el estado de ánimo, si la persona está deprimida, si está triste, si está angustiada o si está feliz. O si está normal. Y el estado de la piel. Si hay sudor y hay humedad, ¿qué sucede? Ya lo vimos, muy bien. Sucede que la corriente, pues, va a viajar a través de nuestro cuerpo y nos puede causar daño. Veamos entonces de qué depende de la intensidad de la corriente. ¿Qué sucede acá? En la severidad del choque eléctrico. Dependiendo de la intensidad de la corriente que circule, serán los efectos físicos que se presentarán, es decir, el daño. En un 0.001 hay una sensación suave, los famosos jueguitos de la calle, ¿cierto? Venga y mida su resistencia, vea qué tan guapo es usted para aguantar descargas eléctricas. Si le vamos subiendo y él resiste, ¿sí lo han visto? ¿De pronto? En 0.01 microamperios hay sensación de dolor, es decir, empieza a haber un movimiento tónico crónico del músculo y empezamos a sentir que los músculos nos duelen. A partir de 0.01 empezamos también a encontrar que no se pueden liberar los brazos. En 0.03 hay una parálisis respiratoria. Entre 75 y 250 puede ser fatal. Estamos hablando de menos de 1 amperio, ¿cierto? El umbral de la fibrilación. Allí se puede presentar paro cardiorrespiratorio y si llega hasta 1, puede haber parálisis del corazón y la persona puede morir. Entonces, vamos a hablar de esas medidas de prevención y promoción que nosotros debemos de tener en cuenta para evitar que todo esto nos pueda llegar a suceder, que no nos vaya a pasar a nosotros en esta época de Navidad. No le dañemos la fiesta a nuestros seres queridos y tampoco nos la dañemos nosotros. Miren ustedes aquí, ¿qué estamos viendo? Miren los cables, miren la famosa multitoma. Miren, a la multitoma además le montamos otra multitoma. Entonces a esta seguramente ya tiene aquí uno, debajo tiene otro, vea, o sea que está conectada por este lado. Tiene otra toma aquí por encima, tiene otro cable que llega aquí al centro y tiene otro cable que llega acá. Y miren la forma como están aquí todo el cableado. Evite saturar las tomas eléctricas. Estas se recalientan y si está cerca de una carga combustible como papel, cartón, plástico, papel, madera, puede arder fácilmente generando incendios. O la otra, ¿cierto? Listo.
No, yo me cuidé, soy sano, sanote, puro machote, yo no tengo contacto con la corriente, no me ha pasado nada y estoy súper bien. Nos fuimos y dejamos conectado nuestro arbolito, nuestro pesebre, la fuente eléctrica, los Reyes Magos, los muñequitos con movimiento. Pero mire cómo lo hicimos. Al haber esta sobrecarga aquí, hay un calentamiento, hay un recalentamiento de los cables. Y este recalentamiento de cables, cerca de esta carga combustible que yo tengo, pues fácilmente puede entrar en ignición. Entonces, cuando llegan, ni arbolito, ni pesebre, ni muñequitos que se mueven porque todo se quemó. Hemos escuchado muchísimos casos al respecto, ¿cierto? Entonces, veamos aquí qué tenemos. Tenemos una malla. Miren, aquí hay más cables. Ah, bueno, mire, aquí están los muñequitos en movimiento, la casita que tiene luz, el otro muñequito que se mueve. Miren este tan bonito que prende. Ay, sí, tan lindo, como se ve de hermoso. Ay, como es de bonita la Navidad, sí, muy bonita. Pero cuidado con lo que estamos haciendo. Miren, aquí hay papel, carga combustible. Hay malla del arbolito, carga combustible. Tengo fuente de calor, claro, mírenla. Venía de un cable encauchetado, pasó a un cable dúplex, mírenlo. Y hay más papel por este lado. Y además de eso, si me voy, no me quiero ir tan lejos, miren lo que estoy encontrando acá. Estoy encontrando paja, madera, plástico, muñequitos de plástico. ¿Y de qué es el arbolito? De plástico. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder ahí? Pues puede llegar a suceder simplemente que él va a empezar a arder y va a empezar a arder de una manera súper chévere. Y cuando ustedes lleguen, no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a trabajar acá? Ay, sí, es que la Navidad, ay, miren tan bonito, tan lindo que se ve, ¿cierto? Muy bonito, muy lindo. Pero, ¿qué cuidados debemos tener? Entonces, evite cambiar de cable encauchetado a cable dúplex. ¿Cuál es el cable encauchetado? El cable encauchetado es el que viene forrado por fuera, puede ser un cable negro, un cable blanco o beige, y que él, por dentro están todos los filamentos de ese cableado eléctrico, y por fuera él es uno solo. El cable dúplex es, como su nombre lo indica, que yo tengo un solo cablecito, pero él tiene dos cablecitos pegados. Normalmente ellos vienen pegados y a veces nosotros lo abrimos para separar una patica para un tornillo y la otra patica para el otro tornillo, ¿no? Ah, bueno, esa es otra cosa que hacemos cuando estamos armando nuestro pesebre. Y es que se nos dañó el enchufe, o sea, las paticas para conectarlo allá a la toma. Y entonces, ¿qué hacemos? Eso no pasa nada. Tráigame un cuchillo. Y con el cuchillo, entonces, abro el cable, le saco una patica, le hago vuelticas y la meto acá y la otra vueltica y la meto acá. Y los niños, mi papá es un mago, mi mamá es la mejor, sí, le puso el pesebre, le puso luz, qué chévere. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que nosotros estamos cometiendo una desviación, que mañana el niño me vio hoy haciendo esto y él lo va a querer hacer mañana. Y mañana cuando lo haga, nuestro niño se nos puede accidentar. Entonces, cuando yo conecto un cable encauchetado a un cable dúplex, la resistencia es muy diferente, no es la misma resistencia que tiene el cable encauchetado al que tiene el dúplex. Entonces, esos cables se pueden recalentar y nos pueden generar a nosotros una emergencia, como ya lo explicamos ahorita aquí con la malla, con el papel, con todos los muñequitos de plástico, con la madera, con el icopor, con las florecitas, porque esas florecitas también son de papel, ¿cierto? La casita allá y más muñequitos, vean, todos llenos de trapo. Entonces tenemos bastante carga combustible. ¡Ay! Nosotros no lo habíamos visto por ahí. Por eso les decía al comienzo, la Navidad es muy linda, pero debemos de tener mucho cuidado cómo lo vamos a hacer. Evite hacer conexiones improvisadas y dejarlas sin aislamiento. Es el tema que estaba hablando. Les abrimos el cable, le ponemos vuelticas, lo metemos allá, no le pongo ningún tipo de aislamiento y ahí se queda. Y luego puede suceder cualquier cosa. Evite que los niños manipulen el cableado de las luces. A los niños les encantan, a ellos les encanta, creo que son las personitas más felices con todo lo que es la Navidad. Entonces, ¿nosotros qué debemos de tener en cuenta? Por favor, por favor, por favor. Enseñarles a los niños desde pequeñitos.
que con los cables no se juegan, que la corriente se respeta, que ahí hay un peligro, que no nos vean a nosotros haciendo esas instalaciones y esas conexiones tan desafortunadas, porque son decisiones que nosotros tomamos en un momento de emoción, en un momento de alegría, en un momento de yo quiero ver todo más bonito, y ahí podemos llegar a tener problemas. Si hay bebés en casa, tenga cuidado con los elementos grandes que pueden caer sobre ellos. El bebé no sabe de peligros, el bebé no sabe de riesgos. Entonces nosotros vamos y hacemos los árboles grandes, llenos de muchas cosas, el bebé no sabe, a él le llama la atención las lucecitas que prenden y apagan, y él viene ingenuamente a acercarse al árbol y este le puede caer encima. Si le cae encima, pues vamos a tener ahí seguramente un accidente con nuestro bebé. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Mis muy estimados todos, por favor, por una Navidad segura, sin accidentes y sana, apliquemos las medidas de seguridad y pongamos en práctica los conocimientos adquiridos el día de hoy aquí. Evite que el querer ver bonita su casa nos lleve a una destrucción de la misma. ¿Lo podemos hacer? Claro que se puede hacer. ¿Qué debo de tener en cuenta? Todo lo que vimos acá. Nada de saturar circuitos. Aísle. No haga conexiones improvisadas. Enséñele a los niños que con las luces no se juegan. Evite armar árboles muy grandes donde los bebés se nos puedan accidentar. Y ya casi para finalizar, porque el tiempo se nos está acabando y tenemos que ir a las preguntas, vamos a mirar unos tips que quedan acá para el recuerdo de todos ustedes. Primero, recuerde, no haga conexiones eléctricas improvisadas. Evito que mi cuerpo sea el que cierre el circuito, es decir, no voy a manipular cables vivos o con energía, porque en el momento que lo hago me puedo electrocutar. Cuido de no saturar las tomas corrientes. Vimos varios ejemplos. No podemos llenar una multitoma con otra multitoma y con otra multitoma y colgarle por todo lado todas las conexiones que se nos ocurren. Jamás, jamás, por favor, tállenlo ahí en mármol y subrayenlo. Jamás manipulo cables o conexiones eléctricas cerca de áreas húmedas. Jamás. Eso es por nuestro bien. Y para terminar, educo a mi familia en autocuidado. Ustedes que están asistiendo a estas charlas y que tienen la posibilidad de tenerlas allá con sus familiares, invítenlos a que nos escuchen, invítenlos a toda esta parte tan importante que estamos tratando, que estamos tocando en todo lo que son nuestros talleres que nos está ofreciendo ARL Positiva. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a ir entonces a mirar por aquí qué preguntas tenemos. Entonces acá estoy, para que me vean un poquito. Vamos a mirar qué preguntas tenemos en el chat. Muchas gracias a ustedes por participar y vamos a mirar aquí qué hay de preguntas. ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué no puedo utilizar dos cables diferentes para hacer una instalación? Bueno, me imagino que te estás refiriendo al por qué no puedo utilizar el cable encauchetado, o sea, el cable grueso, un cable encauchetado. ¿Qué es esto? Esto es un cable encauchetado. Y este es un cable dúplex. Miren que él tiene dos cablecitos, ¿sí lo ven? Y están ahí pegaditos. Este es un cable dúplex. Y este es un cable encauchetado. Pero ¿qué sucede acá? Miren que este trae un dispositivo para evitar precisamente que este se vaya a recalentar y vaya a causar daños. No se pueden utilizar dos cables diferentes para hacer una instalación porque este que es más débil, no tiene tanta resistencia, pues se nos va a sobrecalentar y nos puede causar una emergencia. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Qué puedo hacer para evitar el recalentamiento de un cable? Bueno, lo primero que podemos hacer es no saturar el circuito. También preguntar, cuando nosotros hacemos los diseños de los circuitos normalmente, o los unifilares, bueno, normalmente nosotros allí miramos
El cable, nos dicen un cable número 8, número 10, número 12, depende la resistencia que nosotros necesitemos. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar el recalentamiento de un cable? Asesorémonos de las personas técnicas, asesorémonos de las personas que saben y que conocen acerca de todo lo que son los tendidos eléctricos y cómo podemos y cuándo no podemos conectar. ¿Listo? Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué estrategias me recomienda para hacer el montaje de todas las tomas sin saturar la toma corriente? ¿Qué estrategia te recomiendo? Bueno, la estrategia que vamos a seguir acá es que vamos a ser juiciosos y no vamos a montar más de lo que podamos en esa toma corriente. Si la toma corriente viene para 2, monta 2. Bueno, pero es que yo quiero montar 5 o 6 en una sola toma. No se puede. Entonces, si queremos hacer eso, seguramente vamos a necesitar hacer una extensión, pero que por favor no la haga una persona experta, una persona que conoce, una persona que sabe qué resistencia puedo manejar allí, qué amperaje tengo, cuánto voltaje, cuál sería la forma más correcta y más adecuada de poder hacer esa instalación eléctrica. ¿Listo? Ok. Y bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cómo debo tratar una quemadura producida por electricidad? Recuerden que cuando nosotros tenemos quemaduras, cuando tenemos personas que han sufrido descargas eléctricas, lo que debo hacer es pronto para el médico. Nosotros, si soy médico y sé cómo manejar una quemadura que ha sido producida por una descarga eléctrica, listo, lo puedo hacer. Pero si no soy médico, si no tengo los conocimientos, recuerden ustedes que una cosa es lo que nosotros estamos viendo acá y otra cosa completamente diferente es lo que está sucediendo al interior de nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Inmediatamente para el médico. Y vamos con una última pregunta. Si una persona ha consumido alcohol y hace contacto con la electricidad, ¿es más resistente y no le pasa nada? No. Esos son sofismas de distracción. Por favor, tengamos cuidado con todo esto. No es que porque la persona consumió alcohol, entonces es más resistente o no. Lo que sucede es que recuerden que cuando consumimos alcohol, las personas se inhiben, se liberan y muchos de ellos en algunas ocasiones se sienten que son más fuertes, más resistentes, pero por favor ahí pueden estar equivocados. Así que mucho cuidado con esas cosas, no nos pongamos a jugar, no inventemos, no tratemos de sentir que somos los todopoderosos y que todo lo podemos hacer. Preparémonos para algo que quizás nunca suceda y no que suceda y que nosotros no estemos preparados. Bueno, feliz resto de día para todos ustedes y desde ya que tengan una Navidad en paz, una Navidad segura y que todos en su casita durante este periodo, gracias a todos estos talleres a los que ustedes están asistiendo, gracias a todo este trabajo que estamos haciendo en conjunto con ustedes, gracias por su participación, por favor tengamos una Navidad segura. Me gustó verlos, me despido, aquí los dejamos ya con Lina, muchas gracias Lina y hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Hasta pronto.